Hola hermano, bendiciones. Este es mi resumen de los 4 capítulos del libro de Filipenses. Ya el mes pasado vimos Efesios y estamos viendo lo que se le llaman las epístolas de la prisión, que fueron las cartas que Pablo escribió a las diferentes iglesias cuando estaba en prisión en Roma. Que son Efesios, Filipenses, Colosenses, que lo vamos a ver ahora en mayo. Son 4 capítulos, es bien corto como el de Filipenses, y Filemón. En realidad estas son cartas. Los traductores lo dividieron en capítulos y hasta le pusieron títulos, me imagino para que fuera más fácil de leer. Pero en realidad son cartas, una sola carta para cada una de estas iglesias. Voy a hacer una pequeña introducción a esta iglesia de Filipos. Esta carta Pablo le escribió a los creyentes de la ciudad de Filipos en Europa. Pablo visitó Filipos en su segundo viaje misionero. Supuestamente iba a ir con Bernabé, pero tuvieron un desacuerdo y se fueron en caminos diferentes. Y entonces Pablo fue a Silas. En el camino, se le sumó Timoteo y el doctor Lucas, autor del Evangelio de San Lucas. Y Hechos 16, te habla de la iglesia de Filipos, una introducción a la iglesia de Filipos. Me encanta. Lean Hechos 16. Pablo trata de ir al norte. Él salió en su viaje misionero a visitar las iglesias que él y Bernabé habían fundado en su primer viaje misionero. Trató de ir al norte y el Espíritu Santo se lo negó. Trató de ir al sur y el Espíritu Santo se lo bloqueó. Trató de ir al este y el Espíritu Santo le cambió los planes. Esto es lo que yo llamo la llamada macedónica. Este es un mensaje que el Señor me dio y lo he compartido en la iglesia antes. La llamada macedónica es cuando el Espíritu Santo es quien te cambia los planes. Puede el Espíritu Santo cerrarte puertas aunque tú vayas a hacer cosas que son para Dios, que tú vas a ir a trabajar en el reino de Dios. Pues sí, y siempre cuando esto sucede es porque Él tiene algo mayor, mucho más grande. Bueno, como Él le truncó todas las vías a Pablo, Él dijo, bueno, lo único que me queda es ir al oeste. Se fue al oeste y era rumbo a Troas. En Troas, Él recibe la visión de un hombre de Macedonia rogándole que fuera a Macedonia a ayudarlo. Pablo nunca había ido a Macedonia. Esa es Europa, ya el continente europeo. Se montan en un barco, cruzan al otro lado y llegan a la primera ciudad de Macedonia, que se llama Filipos. Y llega entonces el evangelio al continente europeo. Cuando llegan a Filipos, Pablo se da cuenta por qué el Espíritu Santo le truncó todas las vías. No solamente el clamor que se estaba haciendo en Filipos, de gente que nunca había escuchado el evangelio, de gente que seguía a Dios, tenían hambre y sed de Dios. Él se encuentra con, la palabra dice en Hechos 16 que él fue a la orilla del río, que era donde usualmente la gente se congregaba cuando no había, en esa región no había pero ni una sinagoga. Y eso te quiere decir que no habían sacerdotes para establecer una sinagoga. Y la gente se congregaba en los lugares donde había agua o fuente de agua
porque tenían el ritual de limpiar todo con agua, lavarse las manos y todas estas cosas. Y ahí en Hechos 16 cuenta que él se encuentra con Lidia y con un grupo de mujeres. Y este grupo de mujeres ha estado clamando desde hace mucho tiempo. Ustedes se pueden imaginar eso. El Espíritu Santo le trunca todas las vías a Pablo para que vaya a Europa, a Macedonia, a encontrarse con Lidia y este grupo de mujeres que clamaban al Señor, que clamaban por su presencia. Y allí él les presentó el Evangelio. Les presentó a Jesús, la muerte de Jesús. Y ellos se convirtieron. Lidia era una vendedora de púrpura, una mujer de negocios. Todo el mundo la conocía. La palabra dice que esos 4 hombres se quedaron en la casa de ella. Tenía una casa lo suficientemente grande para invitarlos, porque ella les rogó que se quedaran con ella. Una casa lo suficientemente grande para que ellos se sintieran cómodos, y ellos comían allí. Ellos se iban a predicar, pero ellos volvían y ella le tenía la comida lista. Ella los cubrió en todo. La mujer tenía dinero, pero aún así el hambre de ella era espiritual. El hambre y la sed de ella espiritual, aunque tuviera dinero. De allí también podemos ver en Hechos 16 que cada vez que ellos salían a predicar, por ejemplo, la gente del área se pusieron bravos con ellos, porque ahí es cuando Pablo echa fuera el espíritu de adivinación de la muchacha, que básicamente estaba profetizando sobre ellos. Ella lo que estaba diciendo era la verdad, que eran hombres de Dios. Y ahí es cuando él reprende ese espíritu y sale. Y los dueños de esa muchacha, porque ella era esclava, se pusieron bravos, y entonces a Pablo y a Silas lo meten presos. Y ahí en la prisión vemos que se salva el guardia y toda su familia. Vemos también que la chica esa es libre. El Espíritu Santo tenía planes para con este grupo misionero para ir a Europa. Y de esa es la iglesia que estamos hablando en Filipenses, la iglesia de Filipos, para que entendamos un poco más. Pero lean Hechos 16. Y entonces Pablo dice en su carta, en el capítulo 1, dice que persuadido que él comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Que lo que Dios ha comenzado, él lo va a terminar hasta el día de Jesucristo. Pablo menciona de cómo él ora por la iglesia de Filipos y los ama con el amor entrañable, amor de Jesucristo. Y podemos entender cuando él escribe esta carta, si tú la puedes, entendiendo lo de Hechos 16, y tú lees esta carta de nuevo, el amor que Pablo le tenía a esa iglesia. Nunca habían escuchado de Cristo, no había pero ni una sinagoga. Y el clamor que esa gente tenía subió a los cielos, y el Espíritu Santo mandó a Pablo. Intercede por ellos para que su amor abunde en ciencia y en todo conocimiento, que por medio de Jesucristo obtengan frutos de justicia para gloria de Dios. Pablo le daba la gloria a Dios por sus prisiones y por todo lo que le había sucedido, porque ayudaba al avance del Evangelio de Cristo. Él se gozaba porque aunque algunos hermanos predicaban a Cristo para atraer contienda y otros por amor, no importaba, porque Cristo era predicado. De una manera u otra, Cristo era predicado.
No le importaba si vivía o moría después que Cristo fuera magnificado en su cuerpo, porque él decía que para él vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él debatía, vemos ahí el debate que él tenía entre vivir en la carne o partir con Cristo. Nos exhorta a comportarnos dignos del Evangelio de Cristo. Bueno, él exhortando a la iglesia de Filipos. Y dice, esté yo presente o no, los exhorto a que vivan dignos del Evangelio de Cristo. Que él pueda escuchar que los hermanos en la fe están firmes en un mismo espíritu y unánimes por la fe del Evangelio. En el versículo 28, él dice, y en nada intimados por los que se oponen, creer en Cristo, pero también padecer por él. Y sigo al capítulo 2. Pablo exhorta a ser unánimes, al tener el mismo amor, a no hacer cosas por contienda o vanagloria, ser humildes y conservar a los demás como superiores a uno mismo. Nos dice que no veamos nuestros propios intereses, sino también el de los demás, como lo hizo Cristo Jesús, quien se despojó de todo y tomó forma de ¿qué? De siervo, y se hizo semejante a nosotros. Y Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque Jesús se humilló y fue obediente hasta la cruz. El versículo 2 y 13 nos dice que trabajemos nuestra salvación con temor y temblor, y esto lo escuchamos mucho. Y lo siguiente es algo que decimos muchas veces, porque es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Nos aconseja que hagamos todo sin murmuraciones y contiendas, para que seamos hijos de Dios sin mancha, que nos aferremos firmes a la palabra de vida. Y finaliza hablando de Timoteo, considerándolo un hijo que ha servido con él en el Evangelio. También se expresó de otro hermano, Epafrodito, que lo consideraba como un compañero de milicia. Él contó lo enfermo que tuvo este hermano casi hasta la muerte, pero que Dios tuvo compasión de él y de Pablo al no morir, para no agregarle más tristeza a Pablo encima de todo lo que le estaba sucediendo. Pablo pidió a la iglesia de Filipos que recibieran con gozo y con estima a gente como él, a gente como Epafrodito. Porque dice que por la obra de Cristo casi se muere, y expuso su vida por Pablo para suplir lo que le faltaba a la iglesia. O sea, él dio más que la milla extra. Y sigo al capítulo 3. Leemos que Pablo nos advierte en el versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Nos advierte de aquellos que hablan falsedad, que no hablan las cosas como son, no hablan la realidad. Menciona a malos obreros. ¿Habrá malos obreros? Que son mutiladores del cuerpo. ¿De qué cuerpo él se refiere? El cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Otra versión dice, cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Aleluya, los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Circuncisos en el Espíritu. Habían gente que servían y hablaban con falsedad. Gente que predicaba que para ser salvos se tenían que mutilar su cuerpo, se tenían que circuncidar. En esos mismos versículos nos exhorta a no depositar nuestra confianza en esfuerzos humanos. Él decía, si vamos a confiar en la carne, yo tengo mucho que decir.
versículos 5 y 6, y me gustó esta versión. Pablo empieza a hablar y empieza a decir, bueno, si vamos a hablar de la carne, yo puedo hablar más que ustedes. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Él dice también que él creía que estas cosas eran valiosas, pero al conocer a Cristo, consideraba que no tenían ningún valor. Debido a todo lo que Cristo ha hecho, él decía que todo lo demás lo consideraba basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en él. Esa palabra basura en el lenguaje original es estiércol. Versículo 10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Otra versión dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con él y participar de su muerte, para poder experimentar de una manera u otra manera la resurrección de los muertos. Y wow, que Dios le concedió ese deseo, Dios mío, porque fue un mártir por su fe. Versículo 13. Él expresa que a pesar que no ha logrado o que no haya alcanzado esa perfección espiritual, él se olvidó del pasado y fijó su mirada en lo que tenía por delante y así avanzar hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial. Que tomemos en cuenta su vida como modelo y aprendamos de los que siguen ese ejemplo. Y que él decía que lo entristecía hasta con lágrimas en sus ojos de muchos cuya conducta demuestran que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Ay, Padre, que sí los hay. Versículo 19 y terminando. Este capítulo 3 van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Otra versión dice, su Dios es su propio estómago. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. Y que sí vemos eso, de gente que creen que lo que están diciendo es algo bueno y son cosas vergonzosas. Nosotros somos ciudadanos del cielo y esperamos su venida. Y en ese día tomará nuestros cuerpos débiles y mortales a uno glorioso como el de él. Aleluya, Dios Todopoderoso. Y capítulo 4 para terminar. De los versículos 1 al 4, Pablo nos repite que estemos gozosos, que nos regocijemos en el Señor siempre. Y en este capítulo hay varios versículos que nosotros declaramos en nuestro diario vivir. Hay varios. Versículos 6 al 7. No se preocupen por nada o no sean afanosos. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. El secreto de la oración. Nosotros entendemos que es mejor orar, entregarle nuestras preocupaciones al Señor y estar tranquilos. Por más ocupado que estemos con nuestras actividades personales y ministeriales, la oración no puede pasar a un segundo lugar. Nos dice, no se preocupen, que tus peticiones sean conocidas delante de Dios en oración y ruego, con acción de gracia. O sea, a veces esperamos recibir la respuesta. Miren cómo dice. Presentar nuestras preocupaciones, todo lo que necesitamos en oración y ruego, con acción de gracias.
Y a veces esperamos recibir la respuesta primero para después dar gracias. Pero aquí Pablo nos dice que en ese mismo instante debemos dar las gracias a Dios por habernos oído y respondido. Después de eso nos dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. O sea, esta es una paz que no podemos describir. La paz que se menciona aquí es una paz que sobrepasa nuestra mente porque supera nuestra capacidad de razonar. Es una paz que embarga nuestras almas en ciertos momentos, como cuando recibimos una mala noticia y acudimos al Señor y sentimos una paz que nos permite conservar la calma y aún consolar a los demás en momentos de intenso sufrimiento. Esos instantes en que las palabras de los demás o nuestros propios pensamientos no pueden traernos calma. Y sin embargo, sentimos la presencia de Dios cerca nuestro y la paz que Él nos da es más grande que todo lo demás. Gracias, Padre. Aleluya. Aleluya. Este versículo es uno de mis favoritos. Versículo 8. Por último, hermanos, consideren todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Otra versión dice, por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Aleluya, Señor. Hay tanta contaminación para nuestras mentes en este mundo que lo único que nos queda es hacer lo que este versículo nos dice. Pensar en todo lo que es justo, en todo lo que es santo, en todo lo que es honesto, en todo lo que es agradable, en todo lo que tiene buen reporte, para la liberación de nuestras mentes y para transformar nuestras mentes. Pablo comparte que a través de lo que él ha pasado, él ha aprendido a contentarse, cualquiera que fuese su situación. Y en el versículo 13 nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra también nos dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y otra versión dice, y a todo puedo hacer frente, pues Cristo es quien me sostiene. Wow, I like that one. Mientras estemos unidos a Cristo, Él nos dará esa fuerza. A todo lo que Él nos ha mandado hacer, Él nos fortalece. Gracias, Padre. A través de esta carta de Pablo, podemos saber cuán generosa era la iglesia de Filipos. Bien generosa, que en varias ocasiones le enviaban cosas para las necesidades de él. Y para él, esos regalos eran olor fragante, dice él en la palabra. Era sacrificio acepto, agradable a Dios. Wow. En Hechos 16 y 17, Pablo tuvo que abandonar Filipos porque le iban a dar muerte y las autoridades le pidieron que se fuera después que lo dejaron libre. De Filipos, él se fue a Tesalónica, a más problemas, más dificultades, pero nadie más le ayudaba, solo la iglesia de Filipos. Entonces, la actitud con la que ellos lo hacían, ellos sabían y entendían que ellos lo hacían para Dios. Lo hacían con generosidad, con amor, con gratitud por todo lo que Pablo había impartido sobre ellos. Para Pablo era más que una donación caritativa, era una ofrenda con olor agradable,
con dulce aroma, perfumado, de hermandad, de hermanos. Entonces, con esto de el concepto de la generosidad, viene una promesa. Y está en lo último, ya en el versículo 19. Así que mi Dios, y este lo sabemos, Filipenses 4:19, lo decimos mucho. Mi Dios suplirá todo lo que les falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aleluya. Vemos varios versículos que siempre decimos en oración. Un capítulo bien poderoso, una carta que nos hace pensar de una manera diferente. Les doy las gracias por haberme escuchado en este tiempo. Traté de resumirlo lo más que podía y compartan también lo que Dios les ha hablado a ustedes sobre el libro de Filipenses. Y en mayo veremos Colosenses. Dios les bendiga.